Buenos días, mis hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Quiero agradecer las oraciones que han hecho por nosotros. Tuvimos un periodo un poco difícil, pero Dios es fiel, mi hermano. ¿A cuánto Dios es fiel? Dios siempre está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Hoy queremos estudiar acerca de dos atributos del Señor, sobre la omnisciencia y la omnipresencia del Señor, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. El hombre siempre a lo largo de la humanidad, empezando desde Caín, han querido hacer un Dios a imagen y semejanza del hombre, pero es al revés. Es el Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y siempre ha habido esa distorsión, inclusive en la antigua Grecia tenían allí un panteón con una cantidad de dioses que eran simplemente superhumanos. Por ejemplo, Zeus era el dios de dioses, el dios del cielo y el del trueno. En algunas otras mitologías es Thor, el dios del trueno, ahora que está tan de moda en algunas películas. Pero este dios, aparte de su autoridad, era impulsivo, celoso, iracundo y seductor. Era un dios lascivo. Era esposa y madre hermana de Zeus, era la diosa del matrimonio y la familia, pero también era una persona llena de ira, de venganza, y se desquitaba con los amantes de Zeus y sus hijos. Poseidón, que le daban el título del dios del mar y los terremotos, para ellos era muy poderoso, pero era a menudo alguien que se enojaba y enviaba tormentas y terremotos. Y así, mis hermanos, vemos cómo el hombre trata de construir algo que es inexistente y darle poderes. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, era caprichosa, celosa. Y Ares, el dios de la guerra, era sanguinario y sediento de sangre. Indudablemente detrás de eso hay demonios que están allí influyendo en la mente de las personas. Por ejemplo, los indígenas aztecas hacían sacrificios humanos, llevando allí a esas pirámides seres que aún vivos les abrían el pecho y extraían su corazón para calmar la ira de los dioses que ellos adoraban, mis hermanos. Una total desinformación, una total ignorancia de lo que es el verdadero Dios, el Dios de nosotros, el Dios todopoderoso. Aún hoy, mis hermanos, Iglesia del Señor, hay un desconocimiento de muchas personas en cuanto a lo que es el verdadero Dios. Algunos creen que Dios es ese viejo barbado sentado en un trono que está apenas mirando con un rayo en la mano, y que apenas usted se equivoque, enseguida le lanza un castigo. Igual que como pensaban los amigos de Job, que los males que tenían era porque tenía un pecado y porque había cometido muchas faltas, y lo acusaban. Y algunos tienen esa idea de ese Dios, que usted falló, usted volvió atrás, entonces Dios le va a enviar un cáncer, Dios le va a enviar una enfermedad, Dios le va a quitar un hijo, Dios le va a quitar la esposa o el esposo, que es un Dios iracundo, rígido. Ese no es el Dios de la Biblia. Y entonces, por sus malas administraciones, se va a la quiebra económica y enseguida le echa la culpa a Dios. Es que Dios me está castigando. Ese no es el Dios de la Biblia. Otros se van al extremo opuesto y dicen, no, Dios es amor. ¿No dice la Biblia que Dios es amor?
Sí, Dios es amor. Entonces, y es misericordioso, sí es misericordioso. Entonces Dios no va a enviar a nadie al infierno. Ese se llama el universalismo. Dios va a salvar a todos, pero se les olvida que Dios también es juez justo y va a dar a cada uno lo que corresponde. Simplemente es las consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones. Algunos otros creen que Dios está muy lejos, eso se llama deísmo, que Dios creó el mundo. Dijo, sí, bueno, Dios creó el mundo, pero simplemente lo dejó con sus leyes y Él se va por allá y no nos escucha, está lejos de su creación. Ese es más o menos el Dios que tiene el Islam, un Dios que allá tiene sus ángeles anotando lo que usted hizo bien y lo que hizo mal, y a lo último no se sabe si sus obras buenas son mejores que las malas, entran al paraíso, algo así es que ellos creen. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios que está cercano. Dice, cercano está Jehová a los que a Él se acercan, ¿verdad? Muchos otros que Dios, creen que Dios es como estas oficinas, por allá está en el trono, como creían los antiguos, que estaba el rey en el trono y que si yo me acercaba a los más cercanos, entonces ellos podían ir al rey y pedirle un favor al rey. Es decir, que Dios necesita intermediarios y Dios no necesita intermediarios, mi hermano. Dios es un Dios que escucha a sus hijos. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos y Dios le escucha a usted. Dios no necesita de santos. ¿Sabe cuál es la doctrina de los santos de la religión católica? Es simplemente, ellos dicen que ellos le piden a los santos o a la Virgen para que ellos le pidan al favor a Dios y que Dios obre milagros. Entonces le preguntan, bueno, ¿eso quiere decir que los santos son omnipresentes? Por supuesto, el único omnipresente es Dios. Dice, no, es que Dios los escucha y Dios le cuenta a ellos, a los santos, para que esos santos vuelvan y le pidan a Dios. Una cosa de locos. Eso es, ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Él no necesita intermediarios. Sí debemos orar los unos por los otros, claro que sí, pero eso no quiere decir que Dios necesite a alguien y sobre todo a alguien que ya está muerto para que él escuche. Algunos otros creen que Dios se compra con dinero o con sacrificios y están seguros que los milagros, las sanidades o las peticiones, Dios las escucha mejor si usted ofrece un sacrificio. Y entonces se paga una promesa o dice, Señor, voy a ayunar 50 días para que tú me hagas este milagro. O voy a pactar contigo y entonces yo te doy tanto y tú me das tanto. Ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. La sanidad, Dios la llevó, toda enfermedad en la cruz del Calvario, mi hermano. Y Él se hizo pobre y para hacernos ricos en bendiciones. Ese es el Dios. ¿Sí ve cómo se distorsiona? Pero ¿por qué es esto, mi hermano? Algunos otros tienen experiencias místicas. Dice, Dios es así y me dijo que les enseñara esto o lo otro. Y esas experiencias místicas lo único que hacen es formar nuevas sectas y hace que hombres sigan a hombres. Alguna dice que es la esposa de Dios y hay gente que la sigue y dice ella es la única que nos da salvación. Otros han tenido experiencias, visiones y de allá han nacido el Islam, han nacido los mormones porque se encontraron con un ángel.
o cualquiera de pastor puede decir, no, es que Dios se me ha presentado ya 3 veces, 4 veces, y esto es lo que me dice que les diga. Cosas que no es verdad, no son verdad. ¿Cómo conocer a Dios? La Biblia, mi hermano, su palabra es la que nos da a conocer el carácter, la naturaleza de Dios. Y para conocer esto también es a través de sus atributos. Atributos que están allí en la Biblia. Hay algunos que han dividido los atributos de Dios en atributos comunicables y atributos incomunicables, mis hermanos. Y hay que escudriñar la palabra para conocer a ese Dios. Entre los atributos comunicables, mi hermano, usted lo sabe que Dios es amor. Amén. Eso nos enseña la Biblia, que es un Dios amoroso, un amor sublime, un amor perfecto, un amor sacrificial, aquel que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, a pagar el precio del pecado de la humanidad, a reconciliarnos con Dios. Por amor lo hizo, Él no tenía necesidad de hacerlo, pero por amor lo hizo. Eso lo dice el versículo más conocido de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, usted que ha creído, usted y yo que hemos creído, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor, por ese amor nosotros también podemos amar. Por eso se llaman atributos comunicables. Él nos amó a nosotros. Él también, otro de los atributos, es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios que muestra su misericordia con todos, especialmente con sus hijos, pero también es un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Otro de los atributos es que Dios es justo y actúa con rectitud en todas sus acciones y decisiones. Él es el juez justo, Él es el que imparte la justicia. Y nadie podrá decir cuando estemos allí frente a Él, dando cuenta por nuestros actos y recibiendo lo que justamente merecemos, nadie podrá decir, tú estás cometiendo una injusticia conmigo. No sabía, no conocía, no. Él es el juez justo, también es el Dios sabio, tiene esa sabiduría infinita, es poder actuar correctamente, es saber qué hacer, cómo hacer, y también Él puede hacerlo y quiere hacerlo, Él hace lo mejor. Y también ese Dios dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, que la dará en abundancia. Así es que deje de decir que yo soy bruto. Se ha escuchado ahí, ay, pero se golpean. Diga, tengo la mente de Cristo, soy sabio, Dios me da, y si hay algo que arreglar, pues Dios la da. Otro de los atributos es Dios es bueno, su bondad es infinita. Es bueno hacia la humanidad. Oh, mire este mundo precioso, como Dios lo creó para la humanidad, mi hermano, como creó todas las cosas. Él es bueno y Él es bueno con nosotros. Hay otros atributos, dicen los teólogos, atributos incomunicables, que es decir, que solo los posee Dios. No como estos ídolos inventados por los hombres. No. El Señor es omnipotente. No hay nadie más como Él. Él todo lo puede hacer.
Su poder es ilimitado. Es el único que puede crear de la nada. Él es el Todopoderoso. Él habló y fueron creados los cielos y la tierra. Él habló, creado la luz, los peces, todo lo que hay. Él es el omnipotente, pero también Dios es omnipresente, está presente en todas partes al mismo tiempo, plenamente. No es que aquí esté una parte de Dios y allí esté otra, no, Dios está aquí plenamente en este lugar y en cualquier lugar del universo. Él es omnipresente, Él es el único eterno, mi hermano. Estos son los atributos de Dios que están aquí en su palabra. Eterno es el único que no tiene principio ni fin. Lo demás todo fue creado. Todo tuvo un principio. Usted y yo tuvimos un principio. Los ángeles tuvieron un principio. Principados, aún el mismo Lucifer tuvo un principio, mi hermano. El universo, todo tuvo un principio. Pero nuestro Dios es el único eterno que no tiene principio ni fin. Es inmutable. Este otro atributo de Dios, Él no cambia, es constante, Él es confiable, Dios no hay ni sombra de variación. El único ser, la Biblia nos dice ahí en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, mi hermano, ratificando que Cristo es Dios, el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así es que podemos estar confiados que el mismo Cristo que hizo los cielos y la tierra, el mismo Cristo que hizo milagros, hizo sanidades, luchó y dominó la naturaleza, ese mismo Jesucristo hoy hace milagros, hoy nos cuida, hoy quiere lo mejor para nosotros e hizo un sacrificio eterno por cada uno de nosotros, mi hermano. Esos son los atributos de Dios, estos y muchos otros. El otro atributo que solo le pertenece a Dios es la santidad. Dios es completamente puro, mi hermano. No hay mancha de pecado en Él, mi hermano. En Isaías 6:3, en la visión que tuvo Isaías, dice que Dios es 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Lo mismo en Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes decían, santo, santo, santo es Dios. En la Biblia no encontramos que Dios es 3 veces todopoderoso, ni que Dios es amor, 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 ni que Dios es justo, 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 ni que Dios es bondad, 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 pero sí encontramos que Él es santo, santo, santo. Por eso, como dice Primera de Pedro 1:16, debemos ser santos porque Él es santo. Dice ser santos porque yo soy santo. Está ahí esos atributos. Y hoy, hermanos, queremos leer aquí este Salmo de David, donde él nos muestra de una manera sencilla, de una manera que nosotros podamos entender la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, ¿qué significa eso? Que Él sabe todo, que Él conoce todo. Él es omnisciente. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Mire, mi hermano, es que por eso no necesitamos intermediarios. Ni aún hemos pronunciado algo. Dice, y tú la sabes toda. Todo lo que hablamos, lo que decimos,
dice la palabra de Dios, dice, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que en medio de esa comunión preciosa que él tenía con el Señor, sabe que él conoce todo. No sabemos cómo lo hace, pues claro, Él es Dios, nosotros simplemente somos seres humanos. Esa intimidad que tenía el rey David y que nosotros debemos anhelarla también. Y ser conscientes que desde nuestra concepción, todo desde el momento es que estuvimos en el vientre de nuestra madre, desde que éramos bebés, desde niños, adultos, hasta el último suspiro de nuestras vidas, hasta que estemos en su presencia. Dios conoce todo de nosotros, mis hermanos. Todo lo que hemos hecho, Él está allí, Él sabe. Pero no solo conoce todo lo que hemos hecho, aún lo que hemos olvidado. A veces para mí es difícil recordar muchos eventos de mi vida. Pero Dios sí ya los tiene ahí, mis hermanos. Dios, Dios sabe lo único que Él olvida. Dice, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, Él dice que todas las cosas son hechas nuevas y que toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Es decir, nunca, no va a tomar en cuenta, no va a tomar en cuenta la consecuencia espiritual que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. Pero aparte de esto, mi hermano, no solo conoce todo lo que hemos hecho, sino que además conoce la motivación que hay en nuestro corazón por lo cual hacemos las cosas. A Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué hace usted las cosas? Es como aquellos que dan una ayuda a un pobre, pero tiene que estar las cámaras ahí para después subirla a las redes y ganar likes. ¿Es esa la motivación para que digan, uy, pero cómo es de bueno? ¿Cuál es la motivación de nosotros al realizar las cosas? Mi hermano, la palabra dice que todo debemos hacerlo, es para su gloria, para su honra, para su alabanza. Eso es lo que debemos hacer. Hacemos las cosas no para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos dentro de nosotros ese amor, ese amor que Dios nos ha dado. Y ya que tenemos ese amor, debemos demostrarlo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué hacemos? Únicamente para ser vistos y alabados por los hombres. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ya tuvieron su recompensa. Si lo que hacían era para ser alabados, esa es su recompensa. Pero Dios da la recompensa cuando hacemos las cosas para Él. Él nos dará la recompensa, mi hermano. Él también conoce cada pensamiento que cruza por nuestra mente, cada plan que usted tiene, cada anhelo, cada deseo del corazón. Dios ya lo sabe. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Adán y Eva se escondieron, pero Dios los estaba viendo cuando estaban hablando allí con la serpiente y comieron del fruto prohibido. Caín, cuando le preguntaron, ¿qué es de tu hermano? ¿Qué le responde Caín después de matar a Abel? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Como si Dios no supiera. Cuando Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena, dijo, nadie me vio. Dios lo estaba viendo. Y otros también los estaban viendo.
mis hermanos, en Jericó. Allí Dios les había prometido, prohibido tomar cualquier cosa de allí. Dice, esto es anatema, todo eso debe ser destruido. Y Acán vio un manto muy precioso, ¿no? Una pinta hermosa, ¿verdad? Y 200 siclos de plata, y un lingote de oro pesado de 50 siclos. Y dice Acán que lo vio, lo codició y lo tomó. Ese es siempre el pecado actúa de esa manera. Uno ve, uno codicia y uno cae. ¿Sí? Y dice que ¿qué hizo? Lo escondió en la tierra debajo de la tienda. Y estaba todo ahí. Y después fueron a pelear, después de pelear en Jericó con un pueblo pequeño. ¿Y sabe qué pasó? Fueron derrotados. Muchos fueron muertos. Y clamaron a Dios y dice Dios, hay anatema, hay maldición en medio de ustedes. Y lo confrontaron y pagó con su vida el haber desobedecido a Dios, porque aunque nadie lo había visto, Dios lo vio, Dios supo todo. Dios vio a aquella anciana Sara reír escondida detrás de la tienda porque iba a tener un hijo a esa edad, se rió. Pero también Dios vio a David cuando fue adúltero, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio, que en vez de estar peleando, dice la palabra que en los días de la guerra, él estaba levantándose muy a las 3 de la tarde. Allí, y vio esa mujer, y fuera de eso, se volvió un asesino, mató a Urías, Eteo. Dios todo lo ve, mi hermano. Un año después estaba David muy tranquilo, ya no pasó nada. Y Dios envía al profeta Natán y lo confronta. Y ahí David, con el dolor, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y se arrepintió, distinto a Saúl, que quería simplemente que el pueblo lo reconociera. No, es Dios al que damos cuenta. Allí en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estábamos vivos, sea bueno o sea malo. Todos un día nos estaremos ante ese Dios infinitamente grande, sabio, justo, y Él sabe cada cosa que nosotros hemos hecho. Su conocimiento es infinito. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios conoce a cada uno de los seres humanos, todos los que estamos vivos en este momento, que somos alrededor de 8,000 millones de personas. Dios sabe qué está pensando cada uno de estas 8,000 millones de personas. No hay conocimiento que a Él escape. Algunos han calculado que han existido en la tierra alrededor de 105,000 millones de personas. Y cada uno de ellos tendrá que dar cuentas a Dios, y Dios sabe exactamente qué ha hecho cada persona. No es que Dios vaya a aprender algo. Si usted le gusta inventar máquinas, no es que Dios se va a asombrar y diga, oh, esta sí no me la sabía.
o si a usted le gusta componer, ningún científico puede enseñarle algo a Dios. Ningún teólogo podrá descrestar al Señor, tanto que el Señor diga, uy, esto como que me faltó, le voy a agregar otra página a la Biblia. No, Dios ya todo lo conoce, conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce mi pasado, Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Y sabe qué, mi hermano? Aún con nuestras debilidades, aún con nuestros tropiezos, aún con nuestras fallas, aún con nuestro pecado, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque no es por lo que yo soy, sino es a pesar de lo que soy, que Dios nos ama, que Dios nos ha hecho sus hijos, mi hermano. Y por eso es que nosotros debemos cada día, cada instante, cuidar qué hacemos, cuidar qué pensamos, buscar esa santidad. Porque Dios en todo momento está allí. Y hermano, qué bueno también que sabemos que Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Y que en un futuro Dios estará allí con cada uno de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, guiándonos, dice su palabra. Guiándonos, nos toma de su mano, dice con su mano derecha. Si nos desviamos a derecha o a izquierda, Él está ahí, Él es el que nos toma y Él es el que nos guía y nos lleva a la vida eterna. ¿No se alegra usted por eso, mi hermano? Podemos decir, como dice Pablo allí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mi hermano, es que no hay con quien comparar a nuestro Dios. No hay. Yo no sé a qué Dios es que usted sirve. Pero no hay nadie como nuestro Dios, inescrutables, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, insondables sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él y solo a Él. Él es el único digno. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es su Dios, mi hermano, el Dios que está aquí en la Biblia. Pero sigue el rey David, inspirado, este salmista, inspirado por Dios, y aparte de explicarnos lo que es la omnisciencia de Dios, también nos explica la omnipresencia, es decir, que Dios está en todas partes. Dice en el versículo 7 de este Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, no podemos escondernos en ningún lado. ¿A dónde? Dice él, haciendo esta pregunta retórica, y se contesta, él mismo dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Oh, mi hermano, muchas veces no escuchamos estas noticias, pero hace muchos años, en los primeros astronautas que orbitaron la luna en el Apolo 8, allí sus nombres, Bill Anders, Gene Lowell y Frank Barman, lo que hicieron allí fue leer Génesis 1 del 1 al 10, la creación.
Reconocieron que aún en los cielos, en el espacio, allí estaba el Señor. Aldrin, otro de Apolo 11, leyó, estuvo en su pensamiento Juan 15:5, pero también leyó Salmo 3 y 4, dice que él leyó allí pisando la luna, dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Reconociendo que aún en el espacio, aún en la luna, aún en la estrella más lejana, Dios está ahí, porque Dios es más grande que todo el universo, mi hermano. Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, es decir, en lo más profundo de la tierra. Los antiguos creían que el Seol estaba allí en lo más profundo de la tierra. Dice: he aquí, allí tú estás. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Allá en el fondo del mar, en medio de ese pez que Dios preparó, ahí Jonás clamó y Dios le escuchó, porque su presencia estaba allí también, mis hermanos. Aún dice: si hiciere mi estrado en el Seol, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, en este lenguaje poético dice, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, es decir, me tomará tu diestra. Es Dios. No es que nos vamos a soltar de Dios, no, es Dios que nos toma, Él es Dios que nos guía, es Dios que nos guarda. Ese es el Dios que está en todo lugar, mi hermano. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, como Adán y Eva se escondieron, no, que no nos vea, no, dice: y la noche, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Recordemos que allí no había luz eléctrica, mi hermano. La única luz en la noche era las noches de luna llena. Dice: aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está en todo lugar. ¿Sabe usted que muchas personas quieren encasillar a Dios en 4 paredes? Muchas personas creen que si no es determinada religión, si no es determinado movimiento, si no es determinada secta, que Dios solamente está allí. Pero ese no es el Dios que nos dice la Biblia. Primera de Reyes 8:27. Allí Salomón, después que hizo el templo y lo estaba dedicando, dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?, se pregunta Salomón. Dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Cuanto menos, dice Salomón con toda razón. El mismo Señor dice ahí en Isaías 66, el mismo Señor dice, Jehová de los ejércitos dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que reconoce que es por su amor, por su misericordia, que podamos ser salvos, que podamos tener esa bendición de Dios, dice, y que tiemble a mi palabra.
Porque ese Dios que es omnipresente, ese Dios donde el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, ese Dios que dice que los cielos y los cielos de los cielos no los puede contener, ¿sabe qué? Él habita en cada creyente. Juan 14:23 dice que respondiendo Jesús le dijo: el que me ama y mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Juan 14, segunda de Timoteo 1:14. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo acerca de las enseñanzas, todo lo que él le había instruido, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sé cómo lo hace, no sé, pero ese Dios infinito, ese Dios que está en todo lugar, está en cada uno de sus hijos, está en usted y está en mí. Si ya somos hijos de Dios, si ya nos hemos convertido, dice su palabra en Jeremías 23:24: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mis hermanos, Dios estará con nosotros y en nosotros. Recordemos a los amigos de Daniel. ¿Cuántos eran los amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Cuántos eran? ¿Y a cuántos veían? A 4. Ahí estaba el Señor. Donde usted ande, donde usted camine, está el Señor al lado. Dice que Él enviará a sus ángeles que nos guarde, que Él está con nosotros haciendo un cerco, mi hermano. Esto debe ser motivo de gozo para cada uno de nosotros. Él estará siempre guiándonos. Él siempre nos sostendrá de su mano, no importa el sitio, no importa la circunstancia por lo que estemos atravesando. Allí estaba con Daniel en el foso de los leones. Allí estaba con el pueblo, aún en el desierto, en la tierra prometida, donde usted está, si está pasando por el desierto o si tiene una gran bendición. Dios está con usted, mi hermano. Nuestro Dios es un Dios infinitamente perfecto, distinto a cualquier otro ser inventado por la mente humana. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, es sabio, es justo, es omnipotente, omnipresente, eterno, inmutable, santo y mucho más, mi hermano. Pongamos a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Quitemos, hay personas que ponen el dinero en primer lugar y hacen lo que sea por dinero. Ninguno va a llevar el dinero a la otra vida. Ahí quedará. Algunos cambian a Dios por una relación, por una casa, por un trabajo, aún por un ministerio. No, Dios debe estar en primer lugar, mi hermano. A ese Dios servimos, ese es el Dios que nos rescató. Y podemos decir, después el salmista habla de la omnipotencia de Dios y cómo Dios forma a cada persona en el vientre de la madre, y dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Usted es una obra maravillosa de Dios. Usted es una obra formidable de Dios. Somos esa obra.
Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, versículo 16 de Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sus ojitos, sus dedos, su cara, su rostro, su nariz. Dice, sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pero el salmista termina diciendo, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Todo ese conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros, todas nuestras faltas, Dios no lo usa para humillarnos, ni para menospreciarnos, ni para castigarnos, sino para perfeccionarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para transformarnos conforme a su Hijo, el Señor Jesucristo, mi hermano. Ese es el Dios eterno. Examíname, oh Dios, dice su palabra. Y en este momento, mis hermanos, podemos decir, examínanos, oh Dios, y perdónanos, y límpianos, y quita los motivos incorrectos de nuestros corazones, y haznos cada día más parecidos a tu Hijo, ser como tu Hijo. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos podemos decirle al Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, Dios? Si hay algo que debas quitar, quítalo. Pruébame y conoce mis pensamientos, Señor, que mis pensamientos sean alineados a tus pensamientos. Y si hay camino de perversidad, Señor, quítalo y guíame en el camino eterno. Dice versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Guíame, Señor, guíame. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Levante sus manos a Dios. Dele gracias a Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Dígalo, no hay otro Dios. Oh, el mundo quiere engañarnos. Algunos se presentan como los superhombres. Oh, qué hombre tan inteligente. Mira qué tanto dinero que ha hecho. Necios les llama la palabra de Dios. Insignificantes ante Dios. Algunos dan la vida por un hombre porque es simplemente un ídolo que se destaca en un deporte o en la ciencia o en lo que sea. Insignificantes comparándonos con el Dios Todopoderoso, el Dios que lo llena todo en todo, el Dios que lo sabe todo. A ese Dios servimos, ese Dios que nos amó. Ese Dios, podemos decirle a ese Dios, Señor, sé que tú lo sabes todo, pero ayúdame, Dios, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda, a seguir por el camino y a cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Lo puede decir? ¿Le puede decir eso al Señor? Se puede comprometer con el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Salmo 116, 160. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Toma nuestras vidas, Dios. Entregamos nuestras vidas. Así como tú te entregaste, así como tú me amaste, Señor.
Que desde este día en adelante, siempre, siempre como lo has hecho, tu mano me sostenga, me guíe, me ayude a seguir por el camino recto. Te adoramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Dios precioso, aleluya.